son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos vas a seguir instruyendo. En el nombre de Jesús pido la iluminación de tu Santo Espíritu. Oh Dios mío, necesitamos alimentarnos con la leche no adulterada, con la sana doctrina. En el nombre de Jesús, oh Padre mío, te lo pido. Sí, amén. Hermanos, los tres hombres y sus divisiones. En el mundo tenemos grandes divisiones. Los ricos y los pobres. En la política, diferentes partidos opuestos. En el béisbol, partidos opuestos. Los racistas. La posición geográfica. Pero Dios, en el arte, en la sabiduría de Dios, tenemos la división en la humanidad, en la condición espiritual, donde no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre. La primera división que nos hace la Escritura es del hombre natural. El hombre natural es aquel que ha nacido una sola vez y no tiene y no ha experimentado el segundo nacimiento. Este hombre físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. Es un inconverso. No tiene fe en Dios. Y sus motivaciones lo mueven a los apetitos de la carne. Es egocéntrico porque se mueve en el ámbito de sus 5 sentidos y solamente le interesa a él las cosas materiales. Es decir, que está en un nivel completamente alejado de Dios. Platiqué el domingo con el hermano Erwin, me dice, él está en otro mundo, lejos de Dios. Y es así. Y dice que las cosas de Dios no las puede entender, porque para él le son locura. La palabra locura en el griego significa moros, significa opaco, significa inabrido. A mí me parece que es una mente cerrada, inabrido, insípido. Es decir, que las cosas de Dios para él no tienen ningún sabor y está en contra de las cosas de Dios. Son contrarias a él, a sus gustos. Y él, su espíritu, que es la morada de Dios, que es el espíritu humano, Dios no mora en él. Su espíritu está lleno de todas las cosas del mundo, de todos los deseos, de todos los apetitos. Y no hay un contacto, no hay una sintonía con Dios, no hay medios para comunicarse en él con Dios, porque está lleno solo de lo material. Este hombre ha logrado sus sueños, sus metas, sus carreras profesional y está cosechando lo material, pero dentro de él hay un vacío, como dijo Pascal, el matemático científico.
En el corazón del hombre hay un gran vacío que tiene la forma de Dios y que solamente Dios puede llenarlo. Hermanos, una primer declaración del hombre natural lo tenemos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3. Un funcionario, uno de los dirigentes religiosos del Sanedrín, vino a Jesús para recibir instrucciones. Este hombre era ciudadano de la nación de las promesas, el pueblo de Israel. Este hombre pertenecía al partido de los fariseos. Era maestro de la ley. Y los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Este hombre llevaba una vida moral, pero solamente tenía un nacimiento. Le faltaba el segundo nacimiento. Jesús le dice en San Juan 3:3, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le faltaba el segundo nacimiento. Todas sus virtudes, los que él practicaba, no le servía la religión, no le servía su nacionalidad, el ADN. Tenía que nacer de nuevo. El nacimiento por segunda vez es lo que se le llama regeneración, renovación, la nueva criatura, que no es algo natural, sino que es sobrenatural, que no es algo ordinario, sino que es extraordinario, que no es algo común, sino que está fuera de lo común, viene de arriba, viene de Dios. Hermanos, tenemos la primera división. Vamos con la segunda. En orden de la Biblia, aquí tenemos al hombre espiritual. Dice que el hombre espiritual, él juzga, pero no es juzgado por nadie. Él tiene discernimiento. Para llegar a ser un hombre espiritual, se necesita tiempo. El concepto espiritual significa madurez. Y se necesita tiempo. Una persona no puede ser espiritual si no ha sido regenerada. Y los que dicen ser espirituales sin ser regenerados, lo que han tenido es una reforma. La reforma, se reformaron las leyes en Nicaragua, pero es la misma ley, solamente se le cambiaron ciertas cosas. Se reformó, pero la ley es la misma, ciertas cosas. Entonces, lo que ha tenido es una reforma. Pero ¿por qué hay unos que crecen rápidamente y tienen madurez más que otros? El hermano Moody usa la física. Dice que el tiempo y la velocidad marcan la distancia. El tiempo y la velocidad marcan la distancia. Y la distancia es la meta de cada uno de nosotros. El apóstol San Pablo nos dice en Filipenses 3:12, no es que lo haya alcanzado ya, no es que sea perfecto, sino que prosigo a lo que he sido, prosigo a la meta. Durante vivimos, no hemos alcanzado las metas todavía. ¿Quién ha alcanzado sus metas espirituales?
Ninguno. Pero un día el apóstol Pablo sí, en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y solo me espera la corona de justicia. Hermanos, pero ¿por qué hay otras personas que rápidamente logran la espiritualidad? Entre más velocidad hay menos tiempo. Amén. Amén. Pero hay personas que se han quedado estancadas. Ellos han tenido tiempo y ahora están viejitos. Tantos años que han tenido, que han pasado. Han tenido tiempo, pero no han tenido velocidad. Amén. Amén. La velocidad está en el control del Espíritu Santo. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. El Espíritu Santo es la energía que nos mueve, es el motor que nos lleva. Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a toda verdad. Se han quedado estancados. Tienen tiempo, pero no tienen velocidad. No tienen el control del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, y no crean que la persona espiritual no peca, que es inmune, que es impecable. Peca. Pero la llenura se pierde, como nos dice en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Es un verbo en tiempo presente. Sed. Efesios 5:18. Llenos del Espíritu Santo. Pero necesitamos volvernos a llenar. Y necesitamos volvernos a llenar. Es algo continuo. Amén. Amén. Es de toda la vida. Pero el hombre espiritual que una vez cayó y no se vuelve a levantar, ¿qué pasa con él? No ha perdido el terreno que él ha avanzado. ¿Dónde avanzó? No ha perdido los dones. Él tiene conocimiento como pastor, como evangelista. Se estancó. Pero Apocalipsis 2 nos dice a los efesios: una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mira donde has caído y arrepiéntete. Él no va a comenzar de nuevo. ¿De dónde va a comenzar? De donde cayó. Entonces no ha perdido terreno. El terreno que había ganado. Se estancó. Amén. Amén. Y él tiene que volver y comenzar de nuevo a cantar, a evangelizar y a predicar. Y la salvación tampoco la perdió. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se les dio un plan. ¿Cuál era la meta? Llegar a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel se volvió rebelde, cayó en idolatría y tuvo un retraso. Se volvieron morosos y llegaron a pasar 40 años en el desierto, cosa que lo hubieran pasado en menos 8 días. de 3 meses, en 8 días. ¿Ve? Y entonces, hermanos, si algunos egipcios o israelitas en Egipcio hubieran dicho: bueno, yo no voy a ir a la tierra prometida, me voy a quedar, se quedaron. Pero otros dicen: me quedo en el camino. Pero otros llegaron al Sinaí. Pero la meta es la tierra prometida.
Muchos hermanos se están quedando, otros a medio camino, pero otros van buscando la meta. Las personas espirituales juzgan, pero no es juzgada por nadie, discierne. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Dice que juzgar, discernir, es una capacidad que se le confiere al hombre espiritual. Es un ministerio de la gracia del Espíritu Santo. Así como exhortar, animar, enseñar. Es un ministerio de la gracia, como el uso de los dones espirituales. Pero se necesita tiempo para llegar a ser una persona adulta, para crecer. Y existen dos agentes: el Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, y la palabra, pero la sana doctrina. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Leche no adulterada es la sana doctrina. Los hermanos del recobro me dicen: hermano, estudiamos la sana doctrina. ¿Por qué las iglesias se están derrumbando, desmoronando los hermanos? Porque no han estudiado la sana doctrina. Me decía un hermano: ¿y cómo voy a encontrar la sana doctrina si yo no tengo conocimiento? Leo la Biblia, yo no sé cuál es la sana doctrina. Le decía: hermanos, hay hombres espirituales a quien Dios le ha conferido la buena interpretación de la Biblia. Bueno, hay una lista de hombres, me va a decir Rosendo. Tenemos a Juan Wesley, tenemos a Scofield, tenemos al que acabo de mencionar. Hay varios. Sí. Moody's, el que acabo de mencionar. Debemos de estar fuertes, fortalecidos, alimentados con la leche espiritual. Ese texto no se está refiriendo solamente a los recién convertidos, sino a toda la iglesia. Amén. Amén. Tenemos la mente de Cristo, significa que nos parecemos a Jesús. Hemos tomado las cualidades de Jesús en el crecimiento, en el nuevo nacimiento. Tenemos la mente de Cristo, y nos dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. ¿Qué hay en vosotros? Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús. Amar al pecador, servirle a los demás. La humildad: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Que nadie tenga más alto concepto del que debe tener, que no sea orgulloso, sea humilde. Entonces ya estamos en un nivel espiritual, en una dimensión más espiritual, cuando tenemos estas características. Amén. Amén. Entonces, la física, la velocidad y el tiempo multiplican la distancia. Y la distancia es la meta. Y el Espíritu Santo es el que multiplica, es el que reproduce. Cuando nosotros estamos bajo el control del Espíritu Santo, se está reproduciendo y hay nuevos miembros. Tenemos 2 hombres ya, siguiendo el orden bíblico. Pero el tercer hombre lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. El hombre carnal. Amén.
la tercera división. De modo que yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, a como niños en Cristo. Porque andás como hombres, andás como carnales, les dice Pablo. Y dice que todas las divisiones y las disensiones y las diferencias e indiferencias que se dieron en la iglesia fue por los carnales, por los hombres y mujeres que no habían crecido espiritualmente. Y Pablo tuvo que luchar para organizar, para buscar la solución. El hombre carnal y la mujer carnal, no crean que están fuera de la lista. Dice de que este hombre ha nacido de nuevo, es salvo, pero que anda bajo el control de la carne y no bajo el gobierno del Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, que Él oprime y no le da libertad al Espíritu Santo, y por eso no crece. Dios está allí dentro de Él, pero está triste. No lo deja guiarlo, no lo deja que el Espíritu Santo le ayude a la madurez. Hermanos, el hombre carnal, el yo o el ego, como le quieran llamar ustedes, es supremo en su vida. Él se mueve en los apetitos de la carne. El apóstol San Pablo llegó a ser un hombre espiritual y él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Pero el hombre carnal se mueve en las motivaciones y deseos de la carne. Y el apóstol San Pablo le llama niños. ¿Cuáles son las características de un niño? Con la poca provocación, un niño llora. Y a un niño se le pone diaper. Y a un niño se le da lechita. ¿Amén? En la menor provocación, él se siente lastimado. Y el niño es inmaduro, es corto de vista, no tiene entendimiento. El niño, hermanos, es inmaduro. Es celoso, es envidioso, es egoísta. Y esto nos muestran los corintios, la iglesia. Había disensiones, celos, envidia entre ellos. Hermanos, ser niño no es malo. Nosotros comenzamos en la primera etapa infantil. Pedro, que ya leímos en Primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es lo malo? Que ellos se han estancado y se resisten al crecimiento. El crecimiento es el propósito de Dios. Romanos 8:29 dice que los que antes predestinó, también los llamó para que fueran a la imagen del primogénito. Es decir, para que fuéramos como Jesús. Para que obtengamos el nivel de Jesús, no como Dios, sino en su naturaleza humana, semejante. Cristo es el modelo. Yo no me puedo medir con Rosalío, decirle: yo no soy como Rosalío, soy mejor que él. No, con quien me voy a medir es con Cristo. Amén. Amén. Y es lo que Dios quiere,
que tengamos la mente de Cristo, que seamos como Jesús. Es un símil como Jesús. Amén. Una comparación. ¿Ves? Y entonces vemos nosotros de que el hombre carnal es un niño que se resiste al crecimiento y la ley de la expansión. Es el crecimiento, como una madre se alarme porque el niño no crece y nunca creció. Viene el agricultor, sembró 4 manzanas de trigo, nació el trigo, pero no creció y tuvo una gran pérdida. Echándole culpa al niño o a la niña. Sí. Pero el plan de Dios es el crecimiento. Amén, hermanos. Amén. Y los problemas que le vinieron a la iglesia primitiva fue por la gente carnal. Habían 4 partidos allí en el 1 Corintios capítulo 3. Uno decía, yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Apolos. El otro decía, yo soy de Pedro. Y el cuarto, somos de Cristo. Dice que la unidad se rompió, la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Pablo, con su predicación, Cristo había ganado a una gran multitud. Y eran fieles a Pablo. Eran más paulinos que Pablo. Apolo era un hombre con grandes conocimientos, pero tenía una enseñanza con una forma diferente. Era la misma doctrina, la sana doctrina, pero la forma era moderna. Y estos hermanos menospreciaban a los hermanos con grandes dotes y talentos, como Pablo. Y los de Pablo menospreciaban a los de Apolo con grandes dones y talentos. Y estaban, hermanos, en contra de la gloria y la voluntad de Jesús. Se habían salido del centro, en otros términos, ¿verdad? Y el centro es Cristo. Y ellos estaban siguiendo hombres. Y los de Pedro, decían, somos de Pedro. A Pedro se habían convertido con él y estaban mirando que Pedro era un gran héroe. El gran héroe de Pentecostés. Pedro estuvo predicando. Estaban los enemigos de él también en ese momento. Los enemigos de Cristo. Los del Sanedrín. Y grandes multitudes. 3,000 personas se convirtieron, no metiendo las mujeres ni los niños. Entonces, ellos menospreciaban. La predicación de Pablo era una enseñanza sencilla, pero con la revelación del Espíritu Santo. Él dice, cuando vine a ustedes no vine con excelencia de palabras, sino que me propuse a predicarles al Cristo crucificado. Poder. Amén. Amén. El cuarto grupo decía, somos de Cristo, pero lo decían con orgullo. No pertenecemos a ningún hombre, no pertenecemos a ningún hombre, somos de Cristo. Y estaban mal también. El orgullo los había dividido. Encontré las divisiones y Pablo aprueba, dice que 1 Corintios 11:19, que es necesario que se den las disensiones, divisiones, para que se vean los que son aprobados y los que son desaprobados. Los que se quedan son aprobados y los que se van son desaprobados. Y vamos a terminar. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ya en la 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, habla de herejías. Y dice que las divisiones se dieron por herejías.
Herejía es error doctrinal, error, mala interpretación de la palabra de Dios. Y entonces se fueron. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 20, que las divisiones, las disensiones, los pleitos y los celos es carnalidad. Entonces, por la gente inmadura, carnal, se dieron las divisiones. Dios nos bendiga. Amén.